decía yo que empiezo por agradecer nuevamente a todas y a todos los presentes por asistir a esta reunión. Como ustedes saben, las circunstancias nos obligaron a convocar con muy poca anticipación y yo sé que esta es una semana particularmente ocupada para todos nosotros porque termina el periodo ordinario de sesiones. Entonces, mi reconocimiento a todas y cada uno de ustedes. Estamos reunidos esta tarde a efecto de desahogar la séptima reunión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. En esta sesión nos ocupa el tema del acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones de bebidas espirituosas entre México y el Reino Unido. El asunto es importante porque forma parte de la reformulación de nuestras relaciones económicas y comerciales con el Reino Unido, que como ustedes saben, al abandonar la Unión Europea, está también redefiniendo sus relaciones económicas con el resto de los países del mundo. Para México, la relación con el Reino Unido siempre ha sido de suma importancia y por eso es que tenemos que con prontitud y a profundidad restablecer todo un esquema nuevo de relaciones económicas con ese país. Ese es, digamos, lo que nos ocupa esta parte de ese conjunto de acciones que estamos llamados a tomar en estos meses. Quisiera ceder la palabra a mi colega y secretaria de la comisión, la senadora Nancy de la Sierra Aramburu, quien me hará el favor de, como secretaria de esta comisión, de acompañarme en llevar a cabo esta sesión. Adelante. Muchas gracias, senador presidente. Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros senadores, así como a quienes nos siguen a través de la transmisión del canal del Congreso y de las redes sociales del Senado. Asimismo, saludo y doy la más cordial bienvenida en la modalidad a distancia a las y los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía que nos acompañan a través de esta plataforma. Sin duda, su presencia será de gran relevancia para dotarnos de mayor información para el análisis de un acuerdo entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones de las bebidas espirituosas, que buscan dar continuidad al marco jurídico vigente y mejorar las condiciones para los intercambios comerciales de estos productos entre ambos países. Estoy atenta de tus instrucciones, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Les solicito amablemente a las y los integrantes de esta comisión mantengan encendida la cámara del equipo informático con el propósito de que pueda verificarse la participación de las senadoras y los senadores. Senadora secretaria, ¿podría proceder usted con el pase de lista de asistencia, por favor? Con gusto, presidente. Solicito a las y los integrantes manifestar su presencia contestando en voz alta después de escuchar su nombre. Senador Héctor Vasconcelos. Presente. Gracias. Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. La de la voz presente. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Senadora Ifigenia Martínez Hernández. La senadora Ifigenia la vemos, está presente. Senadora Bertalicia Carabeo Camarena. Presente. Gracias, senadora. Senador Alejandro Armienta Mier. A la orden, secretaria, presente. Alejandro. Gracias, senador. Senadora Josefina Vázquez Mota. También vemos que está ahí su nombre, ojalá y nos pueda manifestar su presencia. Senadora Gina Andrea Cruz Blanchet. Senadora Claudia Ruiz Macías Salinas.
Presente, senadora, gracias. Gracias. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel. Senadora Mónica Fernández Balboa. Mónica Fernández, presente, señora senadora secretaria. Gracias, senadora. Senador Marco Trejo Pureco. Senadora Sacil de León Villar. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima. Senador Israel Zamora Guzmán. Presente, senadora. Muchas gracias. A usted, senador. Senador Noé Castañón. Presente, senadora. Tenemos quórum, señor presidente, para iniciar. Muchas gracias, senadora. Dado que contamos con quórum, se declara abierta la sesión. Solicitaría ahora a la senadora de la Sierra de lectura al orden del día, por favor. Con gusto, presidente. En el orden del día, el punto 1, apertura de la reunión; 2, registro de asistencia y declaración de quórum; 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día; análisis del acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones de las bebidas espirituosas entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; 5, ronda de preguntas y respuestas por parte de los senadores y senadoras a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de la Secretaría de Economía; 6, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores como proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones de las bebidas espirituosas entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Asuntos generales y como punto 8, la clausura de esta reunión. Muchas gracias, senadora. ¿Podría usted consultar por votación económica si se aprueba el orden del día? Consulto a las y los integrantes si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. Aprobado, presidente. Muchas gracias. Para dar inicio a lo programado en el orden del día, se llevará a cabo el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones de las bebidas espirituosas entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Están presentes con nosotros y participarán, nos harán favor de participar en esta reunión los siguientes funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía. Por parte de la Cancillería, el doctor Luis Gabriel Ferrer Ortega, consultor jurídico, y la licenciada Verónica Juárez Casimiro, directora de Tratados 2. Por la Secretaría de Economía nos acompañan el doctor César Remis Santos, jefe de la Unidad de Negociaciones Internacionales, el maestro Ricardo Aranda Girard, director general de Disciplinas de Comercio Internacional, y el maestro Edwin Ramírez Lemus, titular de la Oficina de Enlace Legislativo. Asimismo, el licenciado Garrett Ferrer Olivera, Garrett Ferrer Olivera, jefa del Departamento de Enlace con el Senado de la República, y el maestro Javier Augusto Contreras Vázquez, director de Enlace con el Congreso de la Unión. Para enriquecer la información sobre el instrumento que nos ocupa, cedo el uso de la palabra al doctor César Remis Santos, jefe de la Unidad de Negociaciones Internacionales, y al maestro Ricardo Aranda Girard, director general de Disciplinas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía. Quisiéramos recordarles amablemente que cada uno de ellos contaría con unos 10 minutos para sus exposiciones. Adelante, doctor Remis Santos.
Muchísimas gracias, senador Vasconcelos, muchísimas gracias, senadora de la Sierra. Muy buenas tardes a todos, senadores y senadoras que están aquí presentes. Voy a ser yo muy breve, en realidad. A mí me quiero agradecer, bueno, y antes de empezar, agradecer a nombre de la secretaria Gutiérrez, de la subsecretaria de la Mora, de mi colega Ricardo Quelaray y el mío propio, que nos permitan estar aquí hoy para dar una breve referencia de la importancia del Reino Unido para México y en particular de la importancia que tiene este acuerdo en consideración de esta soberanía. Es un honor para mí poder estar aquí. Para México, Reino Unido representa el quinto socio comercial en Europa y es la sexta fuente de inversión extranjera directa a nivel global. En 2020, el comercio entre México y Reino Unido sumó 4.430 millones de dólares. Tan solo en 2020 también, la inversión de Reino Unido sumó casi 939 millones de dólares. Y la acumulada desde 1999, la inversión extranjera acumulada del Reino Unido en México es el que suma más o menos 15.221 millones de dólares, que es el equivalente al 2.5% del total de inversión extranjera recibida en el país. Como saben, y ya lo mencionó también el senador Vasconcelos, este acuerdo que hoy tiene a consideración esta soberanía surge en el contexto en el que el Reino Unido dejó de ser un Estado miembro de la Unión Europea, el denominado Brexit. Esto implicaba que el acuerdo del mismo nombre con la Unión Europea dejaría de surtir efectos a partir del 1 de enero de este año con este país, lo que dejaría desprotegidas a las bebidas espirituosas mexicanas en el mercado británico y viceversa. En consecuencia, desde la Secretaría de Economía, con el apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negociamos bilateralmente este acuerdo que permitirá dar continuidad a esa protección recíproca y dará certidumbre para la exportación de todas las bebidas espirituosas mexicanas a que se refiere. Cabe mencionar que el Reino Unido es un importante destino de exportación para las bebidas espirituosas mexicanas. Es el séptimo importador mundial de tequila y es el tercer importador de mezcal. Entonces, bueno, de ahí la gran relevancia de proteger estas denominaciones de origen. Este esfuerzo de negociación que les comentaba culminó el 30 de noviembre pasado con su firma y que fue de hecho la antesala para la firma un mes más tarde del acuerdo de continuidad comercial con el Reino Unido, el cual ya fue dictaminado y aprobado por el Pleno del Senado. Entonces, si me permiten, señores senadoras y senadores, le voy a ceder la palabra a mi colega Ricardo Aranda, quien, como les decía, es el experto negociador de temas de propiedad intelectual, para que pueda compartirles en qué consiste el acuerdo. Ricardo, por favor. Muchas gracias César. Senadoras, senadores, muchas gracias también por la posibilidad, por la oportunidad de conversar con ustedes sobre el contenido de este nuevo instrumento internacional que se ha puesto a su consideración. Es para mí también, como ya señaló César, un honor estar aquí y tener la posibilidad de tener este diálogo directo respecto a un tema tan relevante para nuestro país como las denominaciones de origen. Ya se ha dicho, y de antemano me disculpo si en algunos puntos llego a ser repetitivo respecto al contenido del propio dictamen o la información que ha compartido César en este momento, pero el acuerdo para el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones de las bebidas espirituosas entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte se firmó en México el 30 de noviembre y esto obedeció a la necesidad de dar continuidad a la protección de nuestras denominaciones. Es decir, la razón de ser de este acuerdo fue, en primer lugar, dar continuidad a la protección que ya nuestras denominaciones de origen de bebidas espirituosas tenían Reino Unido, pero ahora tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces era muy importante que al salir el Reino Unido de la Unión Europea, esto no abriera un espacio en el cual se dejara desprotegidas a nuestras denominaciones y viceversa, pues el Reino Unido también tiene denominaciones de bebidas espirituosas cuya protección se garantiza por virtud de este instrumento y se garantizaba por virtud del instrumento anterior. El acuerdo
replica un entendimiento similar, como ya señalaron, el cual data del año de 1997 y se compone de las siguientes secciones y compromisos. La verdad es que estas secciones son una división, una subdivisión que un servidor, tras la lectura y revisión del acuerdo, pues sugiere para una mejor comprensión del mismo. En primer lugar, tenemos el objetivo y los compromisos del acuerdo. El objetivo general consiste en facilitar y promover el comercio de bebidas espirituosas sobre una base de reciprocidad y no discriminación. Y esto se refleja en que los compromisos se aplican tanto de aquí para allá como de allá para acá. Y no hay condiciones específicas que apliquen a uno u otro nombre de los protegidos por virtud del acuerdo. Se protegen las denominaciones de Reino Unido listadas en el anexo 1 del instrumento. El Scotch Whisky, Irish Whisky, Irish Cream y Irish Potting, así se llama. Y las denominaciones de México listadas en el anexo 2, charanda, bacanora, mezcal, raicilla, sotol y tequila. Me abstengo de hacer una traducción de las denominaciones, pues están tal cual listadas y por ello se las mencioné de ese modo. Los compromisos del acuerdo están en esta primera sección y es la columna vertebral de lo que hará como exigible la defensa de los nombres que están listados en los anexos. En primer lugar, las denominaciones solo podrán ser usadas conforme a lo dispuesto en la legislación y reglamentación de la parte de la que son originarias. Es decir, únicamente se podrá usar las denominaciones con base, en el caso mexicano, en lo dispuesto en la Declaración General de Protección de las correspondientes denominaciones de origen y las normas oficiales mexicanas que les son aplicables. 2. Se reservará exclusivamente a las bebidas espirituosas originarias de las partes el uso del nombre a las bebidas que les sean aplicables. Se adaptarán todas las medidas necesarias de conformidad con el acuerdo para asegurar la protección recíproca de las mismas. Se proveerán los medios jurídicos necesarios para prevenir la utilización de las denominaciones para designar a una bebida espirituosa que no sea originaria del lugar designado por dicha denominación. Es decir, se ponen recursos al alcance de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, que son, en el caso mexicano, los titulares de las denominaciones de origen, para hacer la defensa de los nombres ante un uso inadecuado. La protección aplicará incluso cuando se indique el origen auténtico de la bebida espirituosa o cuando figure traducida o acompañada de términos que puedan engañar al consumidor, términos o símbolos o imágenes que puedan engañar al consumidor, tales como clase, tipo, estilo, modo o imitación, cuando hablamos de términos específicos. Hay una obligación de no proteger si la denominación en cuestión ya no es protegida en su lugar de origen o ha caído en desuso, que puede ser el caso, y hay consideraciones respecto a denominaciones homónimas, entre otros elementos, así como excepciones a dichas obligaciones. Esta primera sección es la más extensa de las tres que les quiero comentar, porque contiene lo que les decía, compromisos, los compromisos específicos que serán exigibles por virtud de la aplicación del acuerdo. Segunda sección, el seguimiento a la aplicación del acuerdo. ¿Qué tiene esta sección? Los artículos correspondientes a la designación de organismos responsables del control de la aplicación del acuerdo. En este caso, tendrá un papel muy importante, como ya mencionó César, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero también tiene relevancia los organismos de evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas que dan sustento técnico a las denominaciones de origen. Tenemos también un procedimiento de consultas en caso de identificar supuestos de incumplimiento, incumplimientos al acuerdo. Esto quiere decir que si hay alguna inquietud de alguna de las dos partes, hay un mecanismo para presentar la inquietud y que ésta sea atendida y se le dé seguimiento en un foro que enseguida les comentaré. Y finalmente tenemos la posibilidad de que se adopten medidas cautelares y salvaguardia en caso de que haya supuestos incumplimientos que ameriten que se tomen medidas de inmediato mientras las partes consultan. El tercer y último apartado del acuerdo contiene la obligación de establecer un comité conjunto para velar por el correcto funcionamiento del acuerdo y examinar asuntos que puedan surgir de su aplicación.
Es decir, México, Reino Unido, las autoridades de ambos lados se van a reunir, de ambas partes se van a reunir y van a platicar sobre cómo se está aplicando este acuerdo, qué medidas hay, qué novedades existen en términos de reglamentación. Para eso es este comité conjunto y ese comité también se encarga de dar seguimiento a los casos de supuesto incumplimiento. Tenemos también disposiciones para prever modificaciones al acuerdo o sus anexos y disposiciones relativas a la entrada en vigor del mismo. Las denominaciones protegidas, por virtud del acuerdo que sienta la base de este que estamos discutiendo hoy, el de la Unión Europea y México, fueron objeto de modificación para ampliar la cobertura de los nombres europeos y mexicanos. Las modificaciones a los anexos se han hecho a lo largo de los años y todas ellas han sido publicadas en el caso mexicano en el Diario Oficial de la Federación y reflejan, por ejemplo, en el caso mexicano, las denominaciones iniciales que se incluyeron en el anexo 2 del instrumento eran tequila y mezcal. Posteriormente, en 2005, se amplía la protección a charanda y sotol y ahora, el año pasado, a inicios de 2020, se amplía para incluir bacanora y raicilla. Entonces tenemos en este acuerdo que previamente cubría ya con la Unión Europea las 6 denominaciones de origen de bebidas espirituosas mexicanas, la necesidad y el interés de promover su protección en Reino Unido tras el Brexit. En el caso europeo, por ejemplo, se ha ampliado la lista de denominaciones protegidas con base en el ingreso de nuevos miembros a la Unión Europea o correcciones de algunos nombres que en algún momento tuvieron algún error en su redacción, pero son solicitudes que recibimos de la contraparte. Entonces, este es un nuevo instrumento que recoge la cobertura completa de las denominaciones mexicanas y precisamente por eso consideramos relevante su puesta en marcha, para que haya continuidad a la protección que ya se había concedido por parte del Reino Unido a nuestras denominaciones de origen. No entraré más en detalle respecto a las estadísticas del comercio, hay información al respecto que los detalles más importantes han sido compartidos precisamente por César. El tequila tiene un lugar preponderante en las importaciones de Reino Unido, pero también el mezcal ha ido creciendo y esperamos que con acuerdos como este se puedan sentar las condiciones para que otras denominaciones de origen mexicanas que a la vez se sustentan en prácticas tradicionales de producción, que tienen una valía y una calidad de renombre, puedan tener un lugar en el mercado británico. Con esto terminaría mi intervención y nuevamente les agradezco por el tiempo y la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Enseguida procedemos con una ronda de preguntas dirigidas a los funcionarios públicos especialistas que nos acompañan. Quisiera solicitar a la senadora de la Sierra otorgue la palabra a quienes deseen hacer uso de ella. Presidente, les pregunto a las y los senadores presentes si alguno quiere hacer alguna pregunta específica en el tema que nos ocupa. Tengo en primer turno a la senadora Carabeo, a quien le pido encienda su micrófono y haga el cuestionamiento, y si alguno más tiene intenciones, por favor manifiéstelo para que lo podamos anotar. Muchas gracias. Yo solamente para corroborar mi asistencia a mi querido senador presidente, es nada más para eso, y mi querida secretaria senadora. Está. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Yo no es precisamente voy a hacer algún cuestionamiento, sino más bien un posicionamiento, pero creo que es importante también. Pues los saludo a todos y a efecto de racionalizar mi voto, ¿sí? Quiero recordar que nuestro país es uno de los principales exportadores de tequila en el mundo y que representa un activo importante para nuestra economía. Para ser más precisa, quiero señalar que nuestro país exporta tequila hecho en México en alrededor de 98 países con un valor estimado en 1.230 millones de dólares. Entre los principales destinos de exportación de tequila mexicano se encuentran Estados Unidos, Alemania, Japón y por supuesto el Reino Unido, y destacan como los principales socios en la materia para México. En 2020, a pesar de la pandemia del COVID-19,
del COVID-19, la agroindustria tequilera rompió récords en producción, exportación y consumo de agave. Sabemos también que el llamado Brexit tuvo implicaciones comerciales con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y por tanto se negoció antes del 31 de diciembre del 2020. Un nuevo instrumento que nos permite dar continuidad al reconocimiento y protecciones recíprocas de las bebidas espirituosas en cada estado como parte del acuerdo. Su magnitud es tal, ¿sí?, de acuerdo que, incluso de acuerdo con la Secretaría de Economía, el Reino Unido es uno de los principales destinos de exportación para el tequila y mezcal, que ya incluso lo mencionaron, pero adicionalmente las cifras muestran una tendencia al alta en la importación de tequila, que si bien ha encontrado un carácter moderado, tiene un enorme potencial. Y por ello me posiciono a favor del dictamen referido, en completo apoyo la cooperación internacional en materia económica, pero sobre todo a sabiendas de que fortalecerá nuestras relaciones comerciales y diplomáticas con el Reino Unido. ¿Es cuánto? ¿Algún otro senador o senadora quiere participar? Senadora Mónica Fernández. Muy breve, solamente para decir que la explicación que nos ha hecho el compañero Aranda de la Secretaría de Relaciones de Economía, y ha sido muy claro y muy vasto, y agradecemos esto y estamos listos para hacer la parte que nos toca. Gracias, senadora. Senadora Micher, adelante. Gracias. Perdón, tengo pésima señal. He tenido pésima señal en mi casa, en la cámara, en el carro. La cosa se pone rara conmigo y la tecnología. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo al doctor Luis Gabriel Ferrer Ortega, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y al doctor César Remy Santos, de la Unidad de Negociaciones Internacionales. El maestro también Ricardo Aranda Girard, quien también es director general de disciplinas de comercio. Bueno, pues simplemente me permito comentarles que la aprobación del acuerdo de esta comisión contribuirá a la generación de empleos, precisamente de empleos en la producción de bebidas espirituosas, así como en el crecimiento de los servicios turísticos en las regiones productoras de dichas bebidas. Así que esto nos va a garantizar también que los consumidores mexicanos pues que estén en contacto con estas bebidas espirituosas británicas, pues corresponden precisamente al producto que se anuncia en la etiqueta del mismo. Por otra parte, pues protegiendo a las denominaciones contra la usurpación y promoviendo el respeto de los derechos de propiedad intelectual y el prestigio de las denominaciones de origen mexicanas en el extranjero, pues estamos evitando la competencia desleal y se garantiza que las y los consumidores mexicanos, al consumir estas bebidas que están señaladas en el acuerdo, pues correspondan finalmente al producto que se anuncia en etiqueta del mismo. En ese sentido, pues además de su contribución económica, destaca la contribución social, ya que muchos de estos empleos se encuentran en zonas rurales. Perdimos la conexión, senadora Micher. Serían todas las participaciones, señor presidente, y si podemos recuperar la conexión. A ver, permítanme.
Ya al parecer está despidiéndose. Pero, presidente, le dejo el uso de la voz. Casas. Por eso, fomentar el crecimiento de estas industrias mediante el No se da cuenta que tiene mala señal. de sus Adelante, productos a presidente. grandes mercados como el británico, uno a un creo que ya perdió seguramente la señal, pero bueno, estoy a favor y quién sabe hasta qué hora se escuchó. Gracias, senadora Michelle. Adelante, presidente, son todas las participaciones. Muchas gracias. Pues no habiendo otras intervenciones más, las senadoras y los senadores integrantes de esta Comisión de Relaciones Exteriores, agradecemos a nuestros invitados en esta sesión por sus respuestas y la disposición para atender esta convocatoria, y muy especialmente su colaboración para complementar el análisis y estudio del instrumento internacional que nos compete examinar esta tarde. Señores funcionarios, si ustedes así lo desean, pueden continuar acompañándonos o bien retirarse de la reunión en el momento que así lo estimen pertinente. Procederemos ahora con el siguiente punto del orden del día. Tomando en cuenta los argumentos y planteamientos anteriormente señalados, solicito a la senadora de la Sierra consulte a las y los integrantes de la comisión por votación económica si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y se da lectura solo al resolutivo. Con gusto, presidente. Consulto a las y los integrantes de esta comisión si es de aprobarse que se dispense la lectura del proyecto de dictamen y se dé lectura solo al resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Si se dispensa y doy lectura al resolutivo, presidente. Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere en la fracción 1 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones de las bebidas espirituosas entre los Estados Unidos mexicanos, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, hecho en la Ciudad de México el 30 de noviembre del 2020. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Se abre a discusión el proyecto del dictamen. Solicito a la senadora de la Sierra otorgue la palabra a las y los senadores que deseen hacer uso de ella. Gracias, presidente. Pregunto a las y los integrantes si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra. Nadie, presidente. Vamos a continuar. No habiendo más oradores registrados, solicitaría a la senadora de la Sierra someta a votación nominal de las y los integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de dictamen. Con gusto, presidente. Solicito a las y los senadores emitan el sentido de su voto. Después de escuchar su nombre y grupo parlamentario, es importante mantener encendida la cámara del equipo de cómputo para el registro de la votación. Senador Héctor Vasconcelos. A favor. Gracias, senador. Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Nancy de la Sierra, Partido del Trabajo, a favor. Senador Napoleón Gómez Urrutia, Grupo de Morena. Senadora Marta Lucía Micher Camarena de Morena. Micher Camarena Marta Lucía de Morena, a favor. Gracias, senadora. Senadora Ifigenia Martínez Hernández, de Morena, el sentido de su voto. A favor. Gracias, senadora Ifigenia. Senadora Berta Alicia Carabeo Camarena, de Morena, por favor, el sentido de su voto. Y Berta Carabeo de Morena, a favor. Gracias, senadora. Senador Alejandro Armenta Mier. A favor, secretaria. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Senadora Josefina Vázquez Mota. Senadora Gina Andrea Cruz Blanchet.
Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas. Sea a favor, senadora. Gracias. Senadora. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel. Senadora Mónica Fernández Balboa, de Morena. Mónica Fernández Balboa, de Morena, a favor, secretaria. Gracias. Senador Marco Trejo Pureco, del PRD, el sentido de su voto. Trejo Pureco Marco, del Grupo Parlamentario del PRD, a favor. Gracias. Senadora Sacil de León Villar, de Encuentro Social, el sentido de su voto. Senadora Sacil de León, a favor, senadora secretaria. Gracias, senadora. Senadora Nadia Navarro Acevedo, del PAN. A favor, secretaria, gracias. Gracias, senadora. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, de Morena. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. Israel Zamora, del Verde, a favor. Gracias, senador. Senador Noé Castañón, del Movimiento Ciudadano. Gracias, secretaria, a favor. Gracias, senador. Se aprueba con 13 votos, señor presidente. Senador Vasconcelos, se aprueba. No escuchamos el sonido de su dispositivo. Se aprueba con 13 votos. Muchísimas gracias. Por tanto, queda aprobado el dictamen. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Como siguiente punto del orden del día, continuamos con la sección de asuntos generales en caso de que algún senador o senadora desee plantear algún nuevo tema. No veo que alguien esté solicitando el uso de la palabra. Quisiera en ese caso simplemente agradecer nuevamente a todas y a todos por su presencia en esta sesión. Sé que muchos han hecho un esfuerzo especial para poder acompañarnos esta tarde, pero creo que hemos llevado a cabo una medida en beneficio de la economía mexicana y por otra parte de nuestra relación bilateral con el Reino Unido. Ojalá que así encontráramos muchos temas que conciten una unanimidad. Gracias especialmente a la senadora secretaria, la senadora Nancy de la Sierra, por su colaboración esta tarde. Y quisiera recordarles que es importante que nos remitan a la brevedad la lista de asistencia y registro de votación que se les hizo llegar con anterioridad a sus correos institucionales con las firmas correspondientes. Agotado pues el orden del día, informo a las y los integrantes de esta comisión que siendo las 18 horas con 16 minutos se declaran concluidos los trabajos de esta Comisión de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por su presencia. Adiós, Nancy. Gracias. Gracias.